cuando me fui a Estados Unidos, tenía 50 años recién cumplidos y una maleta prestada que todavía olía a alcanfor. Dejé mi casa de Ixtlahuaca antes del amanecer, con los tenis viejos que usaba para limpiar el patio y un suéter verde que mi hija, Karina, me había regalado una Navidad anterior. En el camión a Toluca iba sentada junto a una señora con una bolsa de plástico llena de mandarinas, y en cada curva me preguntaba si de verdad estaba haciendo lo correcto. Pero ya había vendido la estufa, ya había abrazado a Karina más fuerte de lo que me había permitido hacerlo en años, ya había firmado el último papel con la agencia. El boleto no era reembolsable. Trabajé de muchas cosas. Al principio limpiaba oficinas en las madrugadas en Houston, y luego una señora coreana me recomendó con una familia que necesitaba cuidar a su madre. Dormía en un cuarto chico con alfombra vieja, pero el baño tenía agua caliente y los domingos me daban chance de hacer llamadas por videollamada. Karina casi nunca me mostraba la cámara, decía que no le gustaba cómo salía su cara. A mí me bastaba con oír su voz. Cada mes, sin falta, le mandaba lo que podía. A veces eran $300, a veces más si me salía una limpieza extra los sábados. Ella me mandaba fotos de casas bonitas que encontraba en internet. Mira esta, ma, con jardincito al frente. O esta, que tiene la cocina abierta como siempre quisiste. Yo las guardaba todas en una carpeta que llamé Casita para las dos. Me gustaba verlas por las noches, cuando ya había terminado de limpiar y me dolían los tobillos, como si con eso el cansancio doliera menos. Acordamos que yo trabajaría 5 años allá. Que al volver, con lo ahorrado, podríamos buscar un terreno en las afueras de Zitácuaro o tal vez en Valle de Bravo, algo modesto pero tranquilo. Con luz natural y sin ruido de coches. Un lugar donde plantar jazmines. Yo me encargaría del desayuno, Karina del café. Era una promesa que nos hicimos sin grandes palabras, casi en susurros. Como todas las promesas que de verdad valen. Y los años, por raros que suenen, sí pasaron. 5. Lentos al principio, luego como agua. El cabello se me llenó de canas, pero también aprendí inglés básico, hice amigas en la iglesia local, descubrí que me gustaban los programas de reformas de casas. Y al final, cuando por fin reuní lo necesario, regresé. Volví con 2 maletas, la espalda un poco encorvada, y la ilusión intacta. Aterricé en la Ciudad de México una mañana nublada de abril. Karina me esperaba en la sala de llegadas con una chaqueta amarilla y los ojos brillosos. Me abrazó fuerte, tan fuerte que pensé que algo en mí se iba a romper del todo. No lo hizo. Nos fuimos en taxi, y yo sentí que la vida estaba por empezar de nuevo. Como si nada malo pudiera pasar ya. Como si por fin, todo tuviera sentido. El taxi olía a vainilla vieja y a gasolina. Karina iba callada, mirando por la ventana como si el tráfico la tuviera hipnotizada. Yo no decía nada tampoco, pero por dentro, el corazón me latía despacito, como cuando uno se está acercando a algo que deseó por mucho tiempo. Cada semáforo era una nota en esa espera. Miraba los árboles, las casas con rejas oxidadas, los anuncios de papel colgados en los postes. Todo me parecía más pequeño, como si en estos años no solo hubiera cambiado yo, sino también la ciudad. Me llevó primero a desayunar. Un lugarcito en la esquina, con bancas de plástico y olor a café recalentado. Comimos chilaquiles con crema de bolsa, y cuando me di cuenta que estaba observando sus manos, fue porque ya no eran las de mi niña. Tenía dedos firmes, uñas cuidadas, una mancha de sol en el dorso derecho. Las manos de alguien que había vivido cosas que yo no sabía. ¿Y la casa? Pregunté bajito, no por desconfianza, sino por nervios. Ella sonrió, pero algo en sus ojos se apagó. Alcanzó su taza con las 2 manos y la sostuvo un momento antes de responder. Después te cuento bien, ma. Hoy quiero que descanses. No insistí. El cansancio del vuelo me pesaba en la nuca, y preferí pensar que no era nada grave. Subimos a un taxi nuevo, uno de aplicación, y fuimos hasta un departamento en un fraccionamiento grande, de esos con muchos edificios idénticos. Me dijo que era de una amiga suya, que nos lo prestaba unos días para que yo pudiera instalarme tranquila. Todo me pareció limpio, callado, demasiado ordenado.
¿No vamos a quedarnos en nuestra casa? Insistí más tarde, cuando estábamos doblando la ropa que saqué de la maleta. No todavía, ma. Es que, quiero contártelo bien. No hoy. Mañana. Y me acarició el hombro, como si yo fuera la hija. Su voz temblaba un poco, pero no supe leerla en ese momento. Me dejé caer sobre la cama sin cobijas, miré el techo blanco y pensé en la cocina con ventana que habíamos imaginado. En las tazas de barro que íbamos a usar. En las plantas que quería colgar en la entrada. Me dormí con ese sueño tibio en el pecho. Con la idea, ingenua, tal vez, de que las cosas bonitas llegan a quien ha esperado sin rencor. No tenía motivos para sospechar que algo andaba mal. No todavía. A la mañana siguiente, Karina no estaba en el departamento. Encontré una nota escrita a mano sobre la mesa, salí a resolver unas cosas. Vuelvo antes de la comida. Descansa, ma. Su letra era la misma de siempre, pero más apretada, como si hubiera escrito con prisa o miedo. Me quedé sentada un rato con la nota en las manos, pensando en todas las palabras que no estaban ahí. Salí a caminar un poco por el fraccionamiento. Hacía calor, pero el viento olía a jacarandas, y por momentos pude imaginar que todo estaba bien. Vi a unas vecinas sacando ropa de lavar, niños corriendo entre los edificios. Sonreí a una señora que barría la entrada, pero no me devolvió la sonrisa. Cuando Karina volvió, traía la cara roja y los ojos hinchados. Ni siquiera intentó ocultarlo. Cerró la puerta con cuidado, como si no quisiera despertarme, aunque ya estaba despierta desde hacía horas. Me senté en la orilla del sillón, y ella se arrodilló frente a mí, como cuando era niña y venía a contarme que había roto algo sin querer. Ma, dijo, necesito contarte algo. No puedo seguir callándomelo. No dije nada. Solo le acaricié el cabello, esperando que las palabras llegaran. Y llegaron. Me contó que hacía un año conoció a un hombre, que se enamoró. Su voz se quebraba, pero no se detenía. Que era mayor que ella, que tenía una casa en las afueras, en Cuautitlán. Que le pareció buena idea mudarse con él. Que él le había dicho que hicieran un arreglo, que ella podía ayudarlo con la casa, que él quería remodelarla, que con lo que tú mandaras, me dijo, podríamos hacer algo bonito para las tres. Cuando vuelva tu mamá, se viene a vivir con nosotros. Ya no tendrás que trabajar más. Tendrás tu casa. Yo seguía sin hablar. Ma, me pareció bien. De verdad lo creí. Quise que tu esfuerzo valiera la pena, quise darte algo cuando volvieras. Pensé que podía ser nuestro hogar. Las lágrimas le caían de los ojos sin pausa. Yo no la detenía. No sabía cómo. Usé todo, ma. Todo lo que mandaste en estos años. Lo puse en la casa. Pisos nuevos, cocina integral, ventanas, pintura, hasta el jardín lo arreglamos. Era hermosa. Era todo lo que soñábamos. Se le cortó la voz, y durante un rato solo se oía el sonido de los coches en la calle. Luego bajó la mirada. Pero hace un mes, cambió. Ya no era igual. Frío. Se enojaba por nada. Un día llegué temprano del trabajo y lo vi con otra mujer. En la sala. Como si yo no existiera. Me dijo que ya no me quería, que nunca me quiso. Que me usó. Que la casa era suya, que yo no tenía derecho a nada. Yo sentía el cuerpo entumecido. No de rabia, todavía no. Solo de tristeza vieja, esa que se queda agazapada por años y de pronto sale sin permiso. Karina lloraba con la cabeza entre las manos, repitiendo, perdóname, ma, perdóname. Yo solo quería darte algo. Y ahí entendí que no había casa. No había nada. Esa noche no dormimos. O si lo hicimos, fue como duermen las piedras bajo la lluvia, calladas, pesadas, sin moverse. Karina se quedó en el suelo junto al sofá, con una cobija sobre los hombros y los ojos hinchados como si llevaran días sin cerrar. Yo la miraba desde la cama prestada y sentía que el aire del cuarto era más denso que antes. Como si las paredes supieran. Amanecimos sin hablar mucho. Fui por pan y café al Oxxo de la esquina.
Caminaba lento, como si los pasos pesaran el doble. En la fila, una señora con uniforme de limpieza hablaba por teléfono, riendo. Y yo pensé, hay gente que todavía puede reír esta mañana. Eso fue lo más duro. Después del desayuno, Karina quiso mostrarme la casa. Me negué. No por orgullo, ese se me había ido hace años, sino porque no podía ver con mis propios ojos lo que había sido mío y ya no era. Lo que había imaginado en las noches de invierno en Houston, limpiando baños ajenos con los nudillos agrietados. Lo que había juntado peso tras peso, dólar tras dólar. Lo que nos había dado esperanza. Ella fue sola. Regresó al atardecer con una bolsa en la mano. Dentro, un par de fotos impresas, la fachada recién pintada, las macetas con bugambilias, una sala con sillón beige y cojines color vino. Un espacio que se veía sereno, limpio, como de revista. Me las mostró en silencio. Yo creí, dijo, apenas audible. Creí que era amor. Que era el futuro. No supe qué decirle. En otra vida, le habría gritado. Le habría dicho que me traicionó, que destruyó todo por un hombre al que apenas conocía. Pero no me salía. Porque también era mía la culpa. Por haber cargado todos nuestros sueños en sus manos, como si fueran de mármol. Por no haber preguntado más. Por confiar ciegamente. ¿Dónde está él ahora? Pregunté. Dijo que se va a mudar con la otra. Que vendió algunas cosas, que ya no necesita verme. Me pidió que recogiera lo que era mío, pero no hay nada mío ahí, ma. Yo asentí. Sentí que había una cuerda invisible entre nosotras, una cuerda vieja, rota en muchos puntos, que aún así nos mantenía unidas. Nos sentamos en silencio hasta que anocheció. Afuera, el mundo seguía. Coches, voces, risas. Aquí adentro, solo el murmullo de lo perdido. Una semana después, ya no nos quedaban excusas. Tampoco quedaban planes. Vivíamos aún en el departamento prestado, pero la amiga de Karina empezaba a insinuar, con mensajes cada vez más cortos, que pronto necesitaría el lugar. Yo salía a caminar en las mañanas, sin rumbo, con la esperanza absurda de que en algún rincón hubiera algo que nos esperara. Una respuesta. Una señal. Algo. Un domingo por la tarde, Karina se sentó frente a mí en la mesa de la cocina. Tenía el cabello húmedo, la mirada baja. Me dijo que había buscado trabajo de nuevo. Que quizá podía volver a la farmacia donde trabajaba antes de conocerlo. Pero ya no era lo mismo. Sus ojos, que antes hablaban antes que su boca, ahora parecían callar incluso cuando ella hablaba. Yo escuchaba. No porque esperara una solución, sino porque no sabía hacer otra cosa. Durante 5 años viví con una sola imagen en la cabeza, una casa pequeña con plantas colgando de las ventanas, ella y yo tomando café en las mañanas, cocinando juntas los domingos, viendo telenovelas sin prisa. Pensaba que el esfuerzo valía la pena porque iba hacia algo. Algo claro. Algo nuestro. Y ahora, no quedaba nada. Ni casa. Ni ahorro. Ni siquiera la ilusión. Lo que más dolía no era la pérdida en sí, sino lo que representaba. Todo lo que habíamos construido juntas, de lejos, a base de sacrificios, de confianza, de mensajes nocturnos cargados de promesas. Todo eso se había ido con un hombre que no miró más allá de sus propias paredes recién pintadas. Karina lloró otra vez esa noche. No como al principio, con culpa. Lloró con un tipo de dolor más antiguo, más quieto. Yo la abracé, sin palabras, porque ya no teníamos de esas que sirvieran. Al día siguiente empezamos a hacer una lista de cosas que podríamos vender. Ropa. Electrodomésticos. El celular de ella. No era resignación. Era eso que viene después, cuando una ya no se permite soñar, pero tampoco quiere rendirse. Cuando el cuerpo se mueve solo porque algo dentro no sabe cómo detenerse. Y así nos quedamos. 2 mujeres sentadas en una cocina que no era suya, con una libreta llena de cosas que ya no importaban tanto. Sin casa. Sin dinero. Sin final feliz. Solo nos miramos en silencio y,
Casi al mismo tiempo, lo dijimos. ¿Y ahora qué hacemos?